Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Los saludo en la paz de mi Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios, dándole la bienvenida a cada hermano que se conecte, que se vaya a conectar. Les pido que me ayuden a compartir cada transmisión para que muchos puedan recibir de esa palabra, para que muchos se conecten cuando Dios me permite conectarme para orar por cada petición. Queremos orar, queremos que nos unamos como pueblo de Dios a orar unos por otros. También me pueden seguir en la página Mensajeros de Jesucristo. Estamos cada día transmitiendo, llevando el mensaje de la palabra de Dios. Donde cada día Dios nos permite ir a predicar es por su grande misericordia, y que eso es lo que Dios quiere de nosotros, que no nos quedemos callados, que prediquemos el Evangelio, que llevemos el Evangelio, así como aquellos apóstoles, cuando Dios los escogió, cuando Dios los envió de un lugar a otro para que llevaran las buenas nuevas de salvación, para que sanaran enfermos, para que libertaran a aquel que está endemoniado, para que llevara y diera a conocer el verdadero Evangelio. Y eso es lo que en estos tiempos debemos, como hombres valientes, llevar ese verdadero Evangelio, como está escrito en la palabra de Dios, como Dios nos ha enseñado por medio de su palabra. Por eso nosotros cada día debemos escudriñar. Y en estos tiempos quizás a veces nos preguntamos, a veces pasamos dificultades, pero si leemos la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10, acá el apóstol Pablo le decía al pueblo, a la iglesia, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Sé que está pasando una dificultad, sé que está pasando una prueba, por eso la palabra nos enseña y está escrito: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Si nosotros nos apoyamos en Dios, si nosotros buscamos de Dios, si nosotros nos acercamos a Dios, en Él encontramos la verdadera respuesta. Quizás muchos querrán acercarse al hombre o acercarse a alguna persona que quizás sea inconversa y no conozca a Dios, no tenga el temor de Dios, pues esa persona la va a llevar a cometer más errores. Pero si nosotros nos acercamos a Dios, si nosotros nos acercamos a su palabra, si nos acercamos a un varón que verdaderamente sea siervo de Dios, pues ese varón nos va a llevar a ese buen consejo, nos va a llevar a la palabra de Dios. Por eso cada día Dios nos permite distinguir pueblo para saber el pueblo que verdaderamente sirve a Dios, el pueblo que verdaderamente seguimos a Dios, seguimos su palabra. Entonces acá la palabra nos enseña: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Sé que quizás no mira ese camino, esa salida para ese problema, pero si nos fortalecemos en el Señor y en sus fuerzas, ahí encontramos esa salida para ese problema. Pero si quizás nos queremos creer sabios en nuestra propia opinión, pues Dios no va a actuar en nuestras vidas. Dios actúa cuando hay un corazón humilde, cuando hay un corazón sencillo, cuando hay un corazón que hay ese temor, que hay esa sed de Cristo, cuando hay ese corazón que necesita, que se siente así como aquel publicano que reconocía. En cambio, aquel que se justificaba en él mismo estaba alabándose en él mismo, ¿no? De nosotros debemos reconocer como pueblo de Dios, como seres humanos, que sin Dios no somos nadie, que si abrimos nuestro corazón a Dios, Dios trabaja en nuestras vidas. Para Él no hay nada imposible. Lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Entonces Dios trabaja en lo imposible, nosotros debemos hacer lo posible. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cada día pedirle a Dios que si quizás hay ese desánimo en nuestras vidas, que sea Dios ayudándonos, sea Dios llevándose todo desánimo, que quizás en nuestra vida hay incredulidad, que sea Dios actuando en esa incredulidad, pero entonces
para que Dios trabaje en esa incredulidad, debemos acercarnos, si nos toca suplicarle y llorarle a Dios, debemos hacerlo, pero Dios quiere un corazón que nos humillemos delante de Dios, que nos fortalezcamos en Él, que busquemos en su presencia. Dice en el 11, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Entonces, cuando nosotros nos revestimos de la palabra de Dios, es cuando nosotros usamos la palabra, cuando nosotros obedecemos a la palabra. Pero cuando nosotros quizás queremos, es que nos creemos, como lo está diciendo, sabio, y no buscamos de esa ayuda verdadera, de esa palabra verdadera. Pero ese vestido es de toda armadura de Dios. Cuando dice de toda armadura de Dios, es cuando Dios nos dejó escrito en su palabra que debemos actuar en los tiempos difíciles, en tiempos de prueba, en tiempos de dificultad, donde esa tempestad no calma, donde miramos todo que se nos acabó. Ahí es donde Dios actúa en nuestras vidas, cuando nosotros perseveramos, cuando nosotros nos levantamos, cuando quizás aquella persona que viene a pedir un consejo, quizás nosotros estamos pasando peores dificultades que esa persona, pero nosotros debemos dar ese buen ánimo, debemos levantarnos, dar esa buena palabra, ese buen sazón es lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos ha revelado, lo que Dios nos ha mostrado, de donde Dios nos ha levantado. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que no nos quedemos ahí en la tristeza, que no nos quedemos ahí en la dificultad, que no nos quedemos ahí llorando. Entonces, si dice la palabra de Dios en Salmos 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? De nadie. Porque si Él es mi luz y mi salvación, pues nada nos podrá hacer daño, por nada podrá acechar contra nuestras vidas, nada podrá acechar contra el propósito de su vida y de mi vida. Entonces, si nosotros creemos y tomamos esa palabra y nos apoderamos de esa promesa, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Nosotros tomamos esa palabra y la ponemos por obra, y Dios hace cosas maravillosas. Dios abre puertas que nadie quizás aquellos hombres que quizás lo acusaban, miran la grandeza de Dios. Quizás aquellos que criticaban del evangélico, de aquel que habita en la iglesia, pero que cuando nosotros le creemos a la palabra de Dios y tomamos esa palabra por obra, Dios abre puertas. Por eso en esta noche quiero que tomen esa palabra. Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová la fortaleza en mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? De nadie. Porque si Dios es el Dios que pelea por nosotros, es el Dios que pelea por su dificultad, el Dios que pelea en esa batalla. Por eso, qué hermoso cada día cuando nosotros nos deleitamos en la palabra de Dios, cuando hay esa buena enseñanza, esa buena palabra. Entonces Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? De nadie. Jehová la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? De nadie. Porque el Dios Todopoderoso está peleando por su hogar, el Dios Todopoderoso está peleando por ese hijo que está en la calle, el Dios Todopoderoso va a rescatar a ese hijo, el Dios Todopoderoso va a levantar a aquel que está en un hospital, que está en una cama, que quizás el médico daba un diagnóstico, pero que Dios tiene la última palabra. Creamos en la palabra de Dios. El Dios Todopoderoso está libertando a aquel cautivo, el Dios Todopoderoso está restaurando ese hogar, esa familia, el Dios Todopoderoso está sacando a mucho pueblo de esa tempestad que quizás ya se sentían que no venía esa ayuda, pero mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Entonces, si mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, nada nos podrá agobiar, nada nos podrá dañar, nada nos podrá robar el propósito al que Dios nos llamó, nos eligió, nos escogió. Entonces Jehová es la fortaleza de nuestras vidas, Jehová es el Dios que pelea por nuestras vidas. Dice la palabra de Dios: el que habite el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si nosotros habitamos bajo el abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente, nada nos podrá hacer daño. Porque el enemigo está como el león rugiente buscando a quien devorar. Pero el Dios Todopoderoso
fue el que lo derrotó en la cruz del Calvario. El Dios Todopoderoso es el que levanta banderas por nuestras vidas. El Dios Todopoderoso es el que levanta banderas por los ministerios. El Dios Todopoderoso es el que está levantando banderas por cada familia, por aquella mujer que lloraba, aquel varón que lloraba, que miraba, que quizás miraba oscuridad, que quizás miraba que se le ha acabado la vida. Todavía no es su tiempo, porque Dios tiene grandes bendiciones. Dios va a entregar grandes, ese galardón que Dios le tiene, Dios se lo va a entregar en esta noche. Entonces queremos que cada día nos unamos como pueblo de Dios, que le creamos a su palabra, que creamos en el Dios Todopoderoso y sigamos cada día perseverando. Escriban sus peticiones, estaremos orando por cada petición. Dios bendiga a mi esposa, allí donde está, sierva de Dios. Dios tiene grandes propósitos para su vida. Dios quiere cada día formarla como esa guerrera, como esa intercesora que lo ha sido, porque Dios es el Dios Todopoderoso. Y así cada familia, cada hombre, cada mujer que se esfuerza, Dios tiene un propósito para su vida y Dios quiere ese crecimiento en sus ministerios, Dios quiere ese crecimiento en sus vidas, Dios quiere que nos acerquemos más a Él. Entonces en estos tiempos, que son tiempos quizás muchos de dificultad, pero los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces debemos creer cada día su palabra y escudriñar cada día las Sagradas Escrituras. Dios los continúe bendiciendo en esta noche.